Muy bien, hermanos. Estamos estudiando o tratando de descubrir quién, dónde, cómo y en qué parte de la escritura a nivel rabínico está el regreso del marrano kosher. O sea, porque Yeshua tiene ese título también como el marrano kosher. Es una palabra maluquita para algunos, pero cuando descubramos por qué también se le llama el marrano kosher a Yeshua o al Mesías, nos vamos a alegrar mucho. No para venir a comer chancho de ninguna manera, porque no está hablando tanto de un chancho, de un cerdo, sino que es un título, llamémoslo un título despectivo, pero muy eficaz. ¿Por qué? Porque es un título, así como vimos la vez pasada, de que a Yeshua también se le llama el leproso. Ese sí es más claro, por cuanto en Isaías 53, cuando dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando menciona la palabra llaga no está en el original, sino que dice, por nosotros se hizo leproso, o se hizo leproso por nosotros. La palabra llaga es una añadidura que le hicieron a los escritos para desviar la atención del original donde dice leproso. Porque habían algunos copistas que no entendían lo que estaban leyendo. Entonces, como no entendían, ellos tenían el atrevimiento de cambiar la palabra que ellos veían en el original en la traducción. O sea, traducían otra palabra. Entonces ahí fue donde se perdió mucha esencia original de los escritos. Pero como estamos volviendo a nuestras raíces hebreas y redescubriendo las escrituras en su original, entonces por eso es que estamos estudiando así de esta manera, aclarando y haciendo un tikkun olam escritural, o sea, una rectificación escritural, volviendo de nuevo el texto a sus originales, a la forma como originalmente está escrita. Por eso a Yeshua también se le llama el muchacho, se le llama el Natsir, o sea, el Natsir, el retoño, el renuevo. No olvide que Yeshua tiene 72 títulos o 72 nombres. Y asimismo, el Eterno o el Mesías tiene 72 nombres. También Yeshua como Mashiach tiene 72 títulos. Algunos ya ustedes los conocen. Isaías 9:6. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero si uno sigue leyendo, se encuentra con torre fuerte, la roca de Israel, el agua de vida, el Cordero de Dios, la puerta, en fin, son 72, pero entre esos 72 está también el marrano kosher y está también el título de el leproso. Bendito sea su nombre. O sea, si nosotros, hermanos, lográramos crear un estudio acerca de estos títulos y su cita bíblica, eso sería espectacular. Yo lo tengo en parte, pero no lo tengo completo. Me faltan todavía algunos nombres o algunos títulos, pero lo importante es entregar un estudio de este calibre, con su cita bíblica y con su texto en hebreo traducido al castellano. O sea, una cosa bien completa, que usted tenga en sus manos algo claro, conciso, que no haya lugar a dudas. Bendito sea el nombre del Eterno.
Entonces, por eso es bueno, hermanos, tener un poco de paciencia para yo terminar este escrito y de esa manera usted tener un documento muy importante que muy poca gente lo tiene y que solamente ha sido manejado por los rabinos, o sea, por el rabinismo. Ellos lo manejan de una forma limitada por cuanto ellos no creen en el Mesías, en Yeshua como Mashiach. Pero nosotros tenemos esa ventaja, entonces podemos tenerlo todo completo. ¿Ok? Tenerlo todo completo y eso realmente es un privilegio. Alcanzar y tener ese conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a entrar hoy en lo que llamaríamos el segundo remix, que es, y le fue dado dominio y autoridad al Mesías. O sea, recordemos, hermanos, que hay un sector del judaísmo que considera y piensa que el Mesías va a ser simplemente un ser humano, como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo fue Acaz, como lo fue algunos personajes bíblicos que fueron personas humanas que en cierto momento de sus vidas tuvieron una gran unción o una misión de parte del cielo y el Eterno los usó de una manera muy especial. Pero cuando hablamos del Mesías, ellos piensan que el Mesías también va a ser un tipo David, un tipo Salomón, un tipo Elías, Eliseo, Gedeón, un Saúl, etcétera, etcétera. Pero como hemos examinado hasta ahora, vemos que el Mesías es llamado superior a Moisés, superior a Abraham, superior a Salomón en sabiduría, superior a los ángeles, o sea, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, de Shelomo, de Salomón, nunca se dijo que ellos fueran superiores a los ángeles, a las criaturas celestiales, a los malachim. Pero cuando se habla del Mesías, usted lee, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, dice que él es superior a los ángeles, es superior a los patriarcas, es superior a los reyes de Israel, es superior a los profetas, por cuanto los profetas inquirieron y le fue revelado acerca de él. ¿Ok? A los profetas inquirieron, ellos lo vieron a la distancia, a nivel profético, pero el Mesías es superior a todos ellos, aún juntándolos a todos. Él es superior a todos. ¿Por qué? Por los títulos, por lo que él hace y por la autoridad. Por la autoridad. Ahora, en esta parte vamos a estudiar y examinar específicamente el señorío del Mesías. Ahora, vamos a comenzar con una apologética. ¿Qué es apologética? Yo a veces digo la palabra y lástima que el hermano no se ha podido volver a conectar, el hermano Diego, pero aquí tenemos a la hermana Niurka, a la hermana Grace, al hermano Freddy, que nos puede presentar apologética. ¿Qué es apologética? Apologética es, hermanos, cuando usted está desarrollando un tema bíblico y viene otra persona y quiere rebatir con usted o le quiere hacer una contradicción a lo que usted está exponiendo. Eso no quiere decir de que esa persona que está haciendo apologética esté tratando de dañarle el ambiente a usted o dañarle la clase. No, la apologética es necesaria.
O sea, si no hay apologética, lo que viene es un abuso de poder y un abuso en la enseñanza. Y la apologética también hace que el maestro se esfuerce más en presentar una enseñanza bien clara y concisa. ¿Ok? Entonces, por eso a mí me gusta cuando ustedes hacen preguntas, cuando ustedes presentan apologética, porque hay hermanos que lo han hecho y no se han dado cuenta de que están haciendo apologética. Y eso es bueno. Pues yo no le tengo miedo a la apologética porque, primero, porque yo estoy seguro y muy claro en lo que yo estoy enseñando. Y estoy seguro en la palabra, en la Torá. ¿Ok? Entonces, porque si uno no creyera en lo que uno está enseñando, pues, como dice el dicho, apague y vamos. Pero la apologética es muy necesaria porque hace que usted se esfuerce o que yo me esfuerce en estudiar, en escudriñar, en preparar las cosas bien. ¿Ok? No de memoria. Porque usted ve que yo soy muy malo para dar citas bíblicas de memoria. Algunas, porque yo sé que hay maestros que tienen muchas citas de memoria y eso es impresionante. Yo admiro esas personas. Yo por eso acudo al hermano Fred y a la hermana Niurka, porque ellos tienen ahí en su escritorio donde están en este momento, tienen sus concordancias, tienen sus cosas en el celular, en la computadora, y eso rápido buscan las citas bíblicas. Solamente se les da unas palabras claves de la cita bíblica y eso rápido las encuentran. Y eso es muy importante. A mí me gusta eso. O sea, eso está denotando de que yo no soy perfecto y de que yo no tengo muy buena memoria para memorizar citas bíblicas como lo hace mucha gente. Yo no soy capaz. Yo tengo el concepto, la enseñanza está aquí, pero citas bíblicas, tenaz, no soy capaz. Muy bien. Entonces la apologética es muy importante. Si usted quiere preguntar algo, no le dé miedo, ni piense que los hermanos se van a enfadar con usted. Ese hermano sí pregunta, que ese hermano, ¿por qué le está llevando la contraria al hermano? No, la apologética es muy bueno. Cuando usted ve en los evangelios, los relatos evangélicos, usted ve que a Jesús siempre le hacían apologética. Preguntas, preguntas y preguntas. Algunas preguntas eran capciosas, de doble sentido, pero Yeshua con todo y eso, no problem. Quien tenía la respuesta para todo, que eso es lo importante, tener la respuesta y la respuesta adecuada. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, hermanos, haga apologética, pregunte y que así preguntando es como nos vamos enterando de las cosas y vamos entendiendo mejor lo que no entendemos. Amén. Ahora, vamos a mirar un texto apologético. Yo acabo de decir que lo que vamos a mirar ahora es el señorío del Mesías divino. Entonces aquí comenzamos con un texto apologético, como tratando de llevar la contraria a lo que vamos a enseñar, pero no es así. En Éxodo hay un texto 24, Éxodo 24 dice, no te inclinarás a ellos, hablando de los ídolos, no te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El término Yahweh celoso aparece 5 veces en la Torá. La palabra que él es celoso. Y para resaltar el punto, y es para resaltar el punto en que el Eterno no compartirá su señorío con nadie. Su señorío, su autoridad y su gloria. Y él mismo lo dice.
mi gloria no la comparto con nadie. Mi señorío, claro, Él es el único Yahweh. Y Él es el único que tiene la autoridad, el dominio, el poder, la magnificencia, el kabod por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nos encontramos con esos textos de Yeshua que dicen que a Él, hablando de Yeshua, sea la gloria, sea el poder, sea la alabanza por los siglos de los siglos, entonces ahí vienen los problemas. No para nosotros, porque nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque nosotros sabemos y hemos probado escrituralmente que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Para el que no cree eso hay una contradicción. ¿Por qué? Porque aquí estamos leyendo, acabamos de leer en Éxodo 24 que el Eterno dice que Él es celoso y que Él no comparte su señorío, ni su autoridad, ni su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo aparece Yeshua con esos mismos títulos? Porque es el mismo. O si no, Yeshua sería un usurpador. Y así estaríamos en problemas con el Eterno y con la Torah misma. ¿Ok? La premisa de otra deidad que deba ser adorada es contradictoria en la misma escritura hebrea. En el mismo tono, en Deuteronomio 5:8, donde dice que servir a otro Elohim, a otro Dios, está claramente prohibido en perfecta concordancia con Éxodo 24. La palabra hebrea para servir, o sea, abodá en hebreo, en este contexto representa mucho más que servir a otros Elohim. La palabra implica una prohibición de trabajar, representar o afiliarse a otra divinidad. Ojo con lo que quiere decir la palabra abodá, o sea, servir, porque esa palabra la conocemos todos. No servirás a otros dioses, ni te inclinarás, ni le harás ofrendas. Eso implica, o sea, servir es trabajar para otro Elohim, representarlo o afiliarse a otro Elohim o a otro Dios. En esencia, la Torá subraya que no solamente tenemos prohibido adorar a otro Dios, sino que tampoco le debemos de reconocer en nuestro andar cotidiano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí vemos gente de la mayoría de México y de Colombia, exceptuando el hermano Álvaro, la hermana Niurka. Hermano Álvaro yo creo que es nacido en Estados Unidos, pero de padres, bueno, el papá peruano y la mamá colombiana. El hermano Álvaro es un mosaico de ascendencias. Bendito el Eterno. La hermana Niurka dominicana. Que en Dominicana la gente no es muy religiosa. Pero lo que es en México y aquí en Colombia, hágame el favor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la gente, el católico, aquí en Colombia se acostumbra mucho a decir la palabra Ave María por cualquier cosa. La gente ve que cayó un rayo y la gente dice Ave María Purísima, qué rayo tan grande. Y en México no sé qué palabra utilizarán allá con la morena. Pero aquí en Colombia se utiliza mucho siempre esa palabra. Eso es lo que está diciendo el texto cuando dice y no servirás. Está hablando de no reconocer a otro Elohim o a otro Dios en nuestro andar cotidiano. A ver, hermana Grey, ¿cómo se dice en México? También aquí la gente dice Ave María Purísima y luego le contestan sin pecado concebido. Parecido aquí a Colombia.
pero a veces son más religiosos. Aquí solamente dice, ¡Ave María! Vea qué cosa más grande. Pero aquí no dice sin pecado concebida, pero el médico parece que sí. Se están Sí, aquí refiriendo. ya hay todo. Pastor, ¿Cierto? y cuando nosotros, la palabra de servidumbre, de servir, cuando Yahweh dice que es celoso y que Él no comparte su gloria y todo, pero por ejemplo, las personas que le sirven en la Iglesia Católica, como los sacerdotes, ellos están sirviendo a otro Dios. Claro. Ellos, ¿no? Por ejemplo, los brujos hechiceros, los que invocan ángeles, los que están en la masonería, toda la gente que esté fuera de Yahweh, que esté fuera de Torah, que esté fuera de nuestro Yeshua HaMashiach, toda esa gente le sirve a otro Dios. Y Así el es. que es, por ejemplo, que dice que es que no cree en ningún Dios, que es ateo, se sirve a sí mismo, a su hedonismo, de los que dicen es que yo soy Dios, es que esas personas también están sirviendo a otros dioses. Claro, porque eso es hedonismo, ¿no? Como usted dice. Ajá. Eso es hedonismo. La adoración propia. Gracias, hermana Grace. Muy bien, entonces aquí es bueno aclarar algo. Lo que es en México y aquí en Colombia tenemos un problema muy grande y es de que la mayoría de los lugares, veredas, ciudades, pueblos tienen nombres de ídolos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pueblo muy grande que se llama Santa Bárbara, tenaz. Entonces mucha gente a veces decimos doña Bárbara, entonces ya uno sabe de quién está hablando, o la señora Bárbara. Aquí donde yo vivo hay un alto que cuando uno viene de Medellín para acá, hay que subir una montaña y hasta cuando llega al pico de la montaña ya comienza a bajar. Ese pico de montaña tiene un nombre. Le dicen el Alto de la Virgen. Entonces nosotros aquí le decimos, pues yo menciono los nombres porque hay que hacerlo a nivel de enseñanza. Pero nosotros aquí lo que hacemos es que decimos el Alto de la Señora. Ah, el Alto de la Señora. Ok, entonces ya uno sabe de qué está hablando. Por eso usted ve que yo siempre que me refiero al ídolo de México, yo siempre digo la morena, porque así le dicen allá, la morena, pero no me digo quién es la morena. Ok. Entonces, nosotros de verdad, donde estamos viviendo y ustedes allá en México, me imagino que hay calles, hay pueblos, hay veredas, hay lugares que tienen nombres de ídolos. Entonces, hay que buscarle, como se dice, la salida para uno no estar pronunciando tanto esos nombres porque estamos de verdad bajo mucha presión en ese aspecto. En Estados Unidos de pronto no, porque allá Estados Unidos no ha sido un país católico y Canadá tampoco. Todavía los nombres de las calles tienen unos nombres muy diferentes. Villas, pueblos, pero no tienen nombres religiosos, paganos, de ninguna manera. Pero en Colombia y en México sí estamos con ese problema, los países latinoamericanos. Entonces tenemos que jugárnosla y hacer la forma de buscarle la salida, hermana Grace. Fíjese que aquí tenemos un problema muy grande. La República Mexicana es muy grande y tiene muchísimos poblados, muchísimos. Y cada poblado tiene un patrono que le llaman, que es el nombre de un santo. Y entonces cada año acá en cada pueblo le hacen una fiesta al patrono de ese pueblo. Pero resulta que aquí hay miles de pueblos. En Veracruz hay muchos pueblos y en cada pueblo tiene un patrón y ese patrón es un santo y se le hace una fiesta anual. Pero si estamos hablando de que son 32 estados y esos 32 estados se subdividen en cientos de pueblos, entonces está plagado de fiestas patronales y es una cosa espeluznante. Aparte de la calaca esa, que es un ídolo ya a nivel de la morena,
Entonces, Sí, sí está muy, muy, muy fuerte. Y aparte aquí, que se juntan todos los tipos de brujerías, la santería con el vudú, con la hechicería, con la templos, los templos espiritistas y todo eso, pues es una mezcla de un montón de porquería. Entonces sí, la opresión es bastante fuerte. Y la sí. oración que debemos tener debe ser bastante fuerte también, porque hay cosas que pues oprimen y luego uno no sabe ni de dónde viene la cosa, pero hay que estar en constante oración por lo mismo, porque es una cosa de adoración terrible. Así es, hermana. Por eso estamos bajo mucha presión nosotros que vivimos en esta parte del mundo. Bueno, sigamos. Yo voy a leer un comentario de Rambam acerca de Isaías 52, 13, 53. O sea, un comentario de Rambam dice: la sabiduría acompañará esta elevación del Mesías y su cercanía a Yahweh, porque ni Abraham, a quien el glorioso y temible nombre llamó su amigo, y con quien también hizo un pacto nuevo, ni Moche, quien era más cercano a la deidad que cualquier hombre, ni los ángeles ministeriales que están de pie a su alrededor, a su derecha y a su izquierda, se acercan tanto al conocimiento del Todopoderoso como lo hace el Mesías. Porque de él está escrito: vino aún al anciano de días y fue traído cerca delante de él. O sea, el mismo Rambam reconoce, hermanos, de que el Mesías es superior a Abraham, es superior a Moche, es superior a los ángeles ministeriales, o sea, a los seres vivientes relatados en el libro de Ezequiel, capítulo 1, que hay unas cosas impresionantes ahí escritas. Yeshua, o sea, el Mesías, está por sobre todas esas criaturas o seres humanos, en especial Moche, que estuvo, uno de los hombres humanos que estuvo más cerca de la deidad, de la divinidad, fue Moche. Abraham no lo logró. Abraham fue llamado amigo de Yahweh. Pero Moche, hermanos, Moche estuvo ahí, hermanos. Moche estuvo muy adentro, muy cercano a la divinidad. Estuvo tan cerca que la divinidad misma lo cubrió para protegerlo de que muriera por estar tan cerca de semejante poder, fuerza que emanaba de él, del Eterno. El mismo Eterno lo cubrió, lo protegió para que no muriera. Mas, sin embargo, el Mesías es más grande que Moche. Bendito sea el nombre de la don Yeshua. Ahora, cuando hablamos del Shema, el Shema dice claramente que un solo acto de adoración a Yahweh no es lo que él requiere, sino una vía de adoración en la que él sea reconocido en todo lo que hagamos. Él y solo él. O sea, por eso es tan importante recitar el Shema. Y nosotros no tenemos ningún problema en recitar el Shema porque sabemos que es uno solo. Los que son dualistas, los que son trinos, tritarios, esa gente sí tiene problemas para recitar el Shema. Pero nosotros no tenemos ningún problema con eso. O sea, yo no sé cómo hace una persona que crean 3 divinidades, que crean 2 divinidades, cómo hace una persona de estas para recitar el Shema si está contradiciendo a lo que cree, lo que la misma persona cree. Porque el Shema, primero, que es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Recuerde eso.
yo quiero que recordarles y aclararles a los hermanos nuevos que no han escuchado estas cosas, que hay que tener muy claro eso. Los mandamientos que se conocen en el cristianismo evangélico, porque yo me he sentado aún con pastores, con teólogos, con maestros, y yo les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento? Y inmediatamente me dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso lo contesta todo el mundo. Ahora, cuando uno va a la escritura, no encuentra eso. Entonces uno le pregunta, pues entonces, ¿de dónde salió eso de que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Eso salió del catolicismo. El catolicismo creó los 10 mandamientos en ese orden. No que no existan, sí existen, pero no en el orden que lo creó el catolicismo. Entonces el pueblo evangélico cristiano heredó el catolicismo ese orden, todo por no escudriñar la escritura, por no escudriñar la Biblia. Bien. Y no vamos a decir que eso está solamente en el Antiguo Testamento, no, también está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. A Yeshua le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Hermana Niurka, hermano Freddy, la cita, son tan amables. Marcos 12:29. Uy, eso es rápido, hermanos. El hermano Freddy debe tener una computadora ahí de esas súper veloces. Marcos 12:29. Mire usted, hermanos, 12:29. Mire usted, hermanos, este texto que vamos a leer acá, toda la vida usted lo ha tenido en su Biblia. No importa cuántos años lleva usted en el cristianismo o que conoce la escritura, toda la vida ha estado ahí. Pero nunca se lo mostraron, ni usted lo vio. Mire cómo dice, verso 28. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó a Yeshua y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y usted mentalmente, como ya nos tenían trabajados, cuadriculados mentalmente, usted diría, pues eso lo sabe cualquiera, amar al Señor tu Dios, pero no. Mire cómo lo respondió Yeshua. Respondió Yeshua y dijo, el primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El Shema, hermanos. Tenaz, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es el primer mandamiento, hermanos. Y mire que no es un mandamiento ni positivo ni negativo. Es una declaración. Impresionante. O sea, cualquiera diría, no, los mandamientos tienen que ser positivos o negativos, pero no, no crea eso. Aquí tenemos que el primer mandamiento es una declaración, que ni es un mandamiento de harás, ni tampoco es un mandamiento de no harás, sino una declaración, un reconocimiento de que Yahweh es uno. Siempre será uno. O sea, el Shem. O sea que cuando usted por la mañana recita el Shema en su corazón, o verbalmente o en voz alta, usted está cumpliendo el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos, que es reconocer que Él es uno. Bendito sea su nombre. Y lo primero que se le debe enseñar a un niño o a una niña cuando están pequeños es el Shema. No rin, rin, renacuaje, ni los pollitos, ¿cómo es? Los pollitos dicen pío, pío. No, sino el Shema. Bendito sea su nombre. Entonces,
Cuando ya vamos a Deuteronomio, no, en Éxodo dice, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La idea de que el Eterno debe ser reconocido en todas las circunstancias, todo el día, resume la relación de un seguidor del Eterno de Israel, cómo la debe tener, y de que tenga un enfoque completo y un reconocimiento de Él y solo de Él, claramente basado en las Escrituras. Es difícil concebir la posibilidad de que el Eterno comparta su gloria o su autoridad con otra entidad, ya que el Eterno tiene un gran celo por su relación con quienes creó. Es aparente que toda la gloria y la adoración deben de apuntar hacia Él y no al Mesías, aparentemente. Antes de discutir el señorío y la autoridad del Mesías, es seguro decir que en el judaísmo tradicional, la idea de un Mesías o cualquier otra entidad compartiendo la gloria de Yahweh, para ellos es herejía. Ahora, evaluemos cuidadosamente las palabras de Daniel, o sea, la forma de pensar del judaísmo ortodoxo, los que no creen en el Yeshua como Mashiach, es valedera, pero no concisa. ¿Ok? Bendito su nombre. O sea, uno puede cerrarse o ser fanático de algo que de pronto no sea malo. Usted puede ser fanático del Eterno y eso no es malo. Pero si usted se vuelve fanático de un ser humano o de un equipo de fútbol o de una mujer, pues ya eso es diferente. Pero ser fanático, cerrado del Eterno, eso no es malo, está bien. Siempre y cuando ese fanatismo o esa forma de encerrarse no altere la palabra, no vaya en contra de la palabra. Entonces, yo acabo de decir acá que los judíos consideran que si aparece otra persona, otra deidad, quien reciba gloria, honra y poder, los cuales los pertenecen al Eterno solamente, eso para ellos es una herejía. Pero vamos a mirar aquí unos textos, incluso desde el Antiguo Pacto, donde eso se va cayendo por su propio peso. No es así. Empecemos. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días y fue traído cerca delante de él. Aquí viene lo maluco. Y a él, al que vino, que tenía apariencia como hijo de hombre, mire lo que dice, le fue dado señorío, Kabod, Malhut, o sea, señorío, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Tenaz. O sea, esta visión de Daniel entonces contradice lo que leímos ahora en Éxodo 24, en Deuteronomio. Hay una contradicción. ¿Ok? Ahora, estos versos espectaculares del libro de Daniel, los cuales fueron escritos en el siglo III de la Edad Media,
La mayoría del judaísmo hoy en día dice que el Mesías será un hombre ordinario. Pero está claro en este verso o en estos versos que el Mesías no será simplemente un ser humano ordinario. Con base en el hecho de que ningún ser humano jamás vino sobre las nubes del cielo. Con base en el hecho de que jamás vino sobre las nubes del cielo, es difícil ver cómo el Mesías será simplemente un humano. En estos versos, aparentemente hay dos entidades distintas. El que aparece como hijo de hombre es el Mesías. Y el anciano de días es Yahweh mismo. Rachi hace una distinción entre ambos y dice, uno como hombre venía y dice, él es el rey Mesías. Y al anciano, que es acuérdense que esto es una visión, esto es una representación profética, no es literal. Ojo con eso. Y al anciano de días, quien estaba sentado en juicio juzgando a las naciones. De acuerdo con Metzudat David, un documento en el verso 13 se refiere al Hijo del Hombre como el Mesías mismo. Así fue escrito. Daniel vio en su visión al que vino en las nubes del cielo con aspecto de hijo de hombre, o sea, ser humano, que este es un remix. Acuerde que los 4 niveles de interpretación, Pechat, Remes, Derus y Sod. Este es un remix, una alusión al rey Mesías. Es importante establecer la relación entre las dos figuras que aparecen en Daniel 7. El anciano de días y el hijo del hombre. ¿Ok? O sea, un experto bibliólogo exégeta dijo, desde los primeros extractos de la interpretación y hasta los tiempos modernos, algunos intérpretes han considerado al uno como hijo de hombre, como el símbolo de un colectivo, específicamente los israelitas, fieles del tiempo de la revuelta de los macabeos, cuando el libro de Daniel fue probablemente escrito. Otro intérprete han insistido en que el uno como hijo del hombre es una segunda figura divina al lado del anciano de vidas y no un símbolo alegórico del pueblo de Israel. Mire usted las interpretaciones locas que hay. Yo las menciono no para que usted las crea, sino para que usted sepa las opiniones que hay en otro lado, a nivel de información. O sea, yo estoy seguro de su fe, de que usted va a entender lo que estamos enseñando esta noche y en estos estudios. Yo por eso no tengo temor de exponer la argumentación que hacen en otros lados. Yo no tengo temor de eso. ¿Ok? Porque eso es lo que se llama claridad y estar seguro de lo que uno está enseñando. ¿Sí? Porque no olviden, por ejemplo, la opinión y la interpretación que el judaísmo ortodoxo hace acerca de Isaías 53. Ellos dicen que se está refiriendo a Israel, pero es imposible que se refiere a Israel por cuanto está hablando de un hombre, de un varón de dolores, experimentado en quebranto. Está hablando de una persona, no de un pueblo en conjunto. Uno tiene que leer bien el texto y entenderlo bien también. Amén. Ahora, mire la interpretación que hacen de esta visión de Daniel 7. De que el Hijo del Hombre es Israel también. ¿Ah? ¿Te imagina? Tremendo disparate. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Eludiendo un Mesías divino, hermanos. Así de sencillo. Eso se llama manipulación escritural. Manipulación escritural. Que cuando una persona no cree algo que está en la escritura, le busca la vuelta. No, esto hay que hacerle la vuelta. Hay que buscarle la forma de que no suene como suena, sino como nosotros creemos. Entonces, por eso
le hacen la vuelta haciendo interpretaciones amañadas. Eso se llama iesegesis, no exégesis. Iesegesis. ¿Ok? Ahora, mire otro. El acto de venir de las nubes sugiere una teofanía del mismo Yahweh. Esto está bueno. De Yahweh mismo. Si Daniel 7:13 no se refiere a un ser divino, entonces es la única excepción entre alrededor de 70 pasajes del Antiguo Testamento. Porque es que en el Antiguo Testamento hay 70 versículos que hablan de un Mesías de carácter divino. Hasta el problema. ¿Ok? Entonces, yo pienso y creo que la gente que se va al judaísmo a negar al Mesías, esa gente está en problemas. Primeramente, problemas con el Eterno y segundo, con las Escrituras. Porque hay 70 versículos. Este es uno de esos, hermanos. Si usted es astuto y si usted es práctico, usted debe tener una libreta en la mano e ir apuntando todos estos textos que yo voy a ir dando. Cuando menos piensa, usted tiene una lista larga de versículos que prueban que el Mesías sí es divino. Sí tiene que ser divino y es divino. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno. En términos de revelación, en nuestro mundo físico, el Hijo del Hombre representa, mire usted esto tan hermoso, hermano. Esto es una belleza. El Hijo del Hombre representado aquí en este texto de Daniel 7:14, representa la plenitud de la manifestación de Yahweh. Ojo con esta palabra. El Hijo del Hombre representa la plenitud de la manifestación del Eterno. Si usted entiende, sabe algo de Biblia, ¿a dónde te lleva esta palabra? Juan capítulo 1. Y 1 Timoteo 3:16 o 4:16. Grande es el misterio de la piedad. Yahweh fue manifestado en carne. ¿Y qué estamos leyendo acá? Representa la plenitud de la manifestación de Yahweh. Lo representa el Hijo del Hombre que se presenta ante el Anciano de Días, que eso es una visión. Bendito sea su nombre. ¿Ok? La conexión entre el Mesías incluye todo lo que es el tiempo y el espacio y aún lo trasciende todo. El Ruach de Yahweh reside en el Mesías y es desde este nivel que todos sus poderes están dados, ya que él trasciende el tiempo y el espacio. Mashiach puede trascender toda transgresión jamás cometida y rectificarla, ya que él puede trascender todo lo que se ha hecho. Es capaz de traer a cada persona al estado en que se encontraba antes de pecar. Ahora que vemos que Mashiach tiene su raíz en el Keter, o sea, en la corona, una de las tres manifestaciones del Eterno, podemos empezar a entender cómo él rectificará el mundo. Porque es que el trabajo del Mesías, hermano, es muy complicado. Él no solamente vino a perdonar, él vino como Cordero de Yahweh. Él vino como el que vino a rectificar, a hacer un tikkun olam.
Ahora, mire usted cómo la profundidad de esto. Hay cierto tipo de pecados que son muy complicados. Por ejemplo, la murmuración. Hablar mal de una persona de tal modo que esa persona sea vilipendiada, sea odiada, sea despreciada, y esa persona de pronto no aguante, no resista esa situación y se aparte del camino. Y se pierde, aparentemente. Se pierde. Entonces, los que hicieron este daño, más adelante pueden decir, bueno, yo me voy a arrepentir, pero el daño ya está hecho. O sea, el arrepentimiento es viable, pero el daño ya está hecho. Esparcieron mala fama y la persona se perdió. Eso es como decir el dicho que dice que no hay forma de recoger la leche derramada, porque ya está en la tierra. ¿Ok? Hay cosas que no tienen, aparentemente no tienen tikkun olam, o sea, no tienen rectificación, no tienen forma de volverlas a hacer. Es como decimos acá en vida. En este mundo todo tiene solución menos el cajón, o sea, la muerte. Pero cosas cotidianas de la vida, problemáticas, eso se soluciona de una forma o de otra. Pero hay un tipo de cosas que no hay solución, no hay forma de rectificarlas. Entonces, Yeshua, él sí es capaz de rectificar ese tipo de cosas. Y eso es complicado, hermanos. Eso es complicado. ¿Ok? O sea, usted puede, a una persona usted le puede insultar y decirle cosas muy desagradables y la persona se va a sentir mal, va a llorar, se va a amargar, etcétera. Y eso usted lo puede rectificar pidiendo perdón y haciendo la forma de ganarse la confianza de la persona otra vez y rectificarla en las palabras maldichas que usted le dijo. Y eso tiene solución. Pero hay otras cosas que no tienen solución. Entonces, el Mesías, Yeshua, él es el único que puede hacerle tikkun olam, o sea, rectificar esas cosas que para nosotros humanamente no hay forma de rectificarlas. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. ¿Ok? Entonces, eso es tenaz. O sea, yo ahora no me voy a poder explicar de qué manera es que Yeshua hace un tikkun olam en las cosas que no tienen arreglo humanamente para nosotros, pero él lo hace. Eso es complicado de explicar, pero no nos vamos a meter en ese rollo ahora, porque no es la clase, no trata sobre eso. En otra clase lo vamos a tratar. ¿Ok? Ahora, el espíritu del Mesías procede o está enraizado a la corona, o sea, la gloria, el kabod, ya que él trasciende todos los niveles conocidos para nosotros acerca de lo visible y lo invisible, de lo conocido y lo desconocido. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a mirar otra vez el verso 14. Cuando dice, y a Yeshua o al Mesías le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando de algo muy grande, hermanos. Aquí no está hablando de dominar un país, una nación.
durante tantos años como lo hizo David, como lo hizo Salomón. No, está hablando de un dominio eterno, sempiterno. Y habla de un reino, de un Malhut que nunca será destruido ni va a pasar. La palabra Yehón, Flejón, significa adoración. La palabra Chiltón habla de su autoridad. O sea, dice que el verso 14 establece claramente que todas las naciones adorarán al Mesías. La palabra Yiflijún, que es similar a la palabra hebrea Pulhan, habla de una forma de adoración. Y si uno sostiene la postura de que el Mesías es simplemente humano, entonces no podía ser adorado. No pudiera ser adorado. Y aquí en el texto 14 dice, cuando dice, y le servirán. O sea, todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. La palabra servir en hebreo, hermanos, no está hablando solamente del concepto que nosotros tenemos de servir, de servir a alguien, no. Esa palabra en el texto hebreo implica muchas cosas: adoración, humillación delante de él, cantos hacia él, inflexiones hacia él, servirle diariamente en la oración, en la adoración, en la meditación, en hacer el bien. Eso es servir. ¿Ok? Entonces, este texto 14 contradeciría Éxodo y Deuteronomio y muchos otros textos donde dice que el eterno Elohim no comparte su gloria con nadie. Y mire, aquí viene el Mesías, quien recibe adoración, dominio, gloria y reino. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar una cita de referencia a esta palabra Yiflijún, o sea, servir. En el libro de Daniel, capítulo 3, verso 12, mire la acusación que le hicieron los babilónicos en contra de Daniel. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Habló Nabucodonosor, verso 14, 3:14 de Daniel, y les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Qué dijeron ellos? Es a nuestro Elohim a quienes servimos, y solamente él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces la palabra que está ahí es itanaj. Itanaj, o sea, servir. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Mire que aquí no está hablando de adorar a tus dioses, sino servir, que es lo mismo que decir adoración. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ok? Ahora, la misma palabra está en Esdras 7:19. Dice, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim, los restituirás delante de Yahweh
del Elohim de Jerusalén. Usa la misma palabra. Lefalhan, o sea, Giflijun, que viene de la raíz Giflijun, o sea, servir. Ahora, el texto de Éxodo 23-24 dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus pilares. Mas a Yahweh tu Elohim servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré la enfermedad de en medio de ti. ¿Ok? O sea, es claro que cualquier adoración o servicio que no se le haga al Elohim de Israel, a Yahweh de Israel, es idolatría. Entonces, ¿dónde queda Daniel 7:14? Es el mismo Elohim. Ahora, vamos a una palabra de Yeshua, Mateo 25:31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La palabra gloria o kabod es la gloria que le fue otorgada al Hijo del Hombre. Por lo tanto, esa gloria es la gloria de Yahweh. Esto se conecta directamente con la escritura cuando declara: y la gloria de Yahweh será revelada. Ojo con este texto. Isaías 45. Y la gloria de Yahweh será revelada. ¿En qué forma fue revelada la gloria de Yahweh? Vamos a leer el texto. Bien. Isaías 45. Dice: y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh. ¿Cómo la ve? Se manifestará. Esa palabra nos suena a muchos. Acuerdo lo que dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. No, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Y aquí en este 45 de Isaías dice: y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué es lo que vio o qué es lo que se va a ver? El Mesías, Yeshua. Pero si retrocedemos al verso 3, está mejor. En este capítulo 40 de Isaías, el que está hablando es Yahweh. Tengamos claro eso. Y en el verso 3 dice: una voz clama y dice: preparad en el desierto el camino a Yahweh. Allanad el yermo, no, allanad en el yermo una calzada para nuestro Elohim. Entonces yo pregunto, si nosotros sabemos que Yahweh es Ruach, es espíritu, entonces ¿cómo un espíritu va a caminar en la tierra? Y como en el verso 5 dice: y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Y para quién era? ¿Quién fue el que comenzó a caminar por ese camino que prepararon en el desierto? Yeshua. ¿A dónde nos lleva este texto?
Malaquías. Vamos a mirar Malaquías capítulo 3. O sea, lo que leímos en Isaías está hablando de preparar el camino en el desierto. Mire que el Eterno poco a poco va revelando las cosas. Ya aquí en Malaquías dice que el que va a preparar el camino en el desierto es un mensajero. Malaquías 3:1 dice: he aquí, dice Yahweh, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el que va a venir? Yahweh. Aquí lo dice. O sea, yo no estoy inventando. He aquí yo envío mi mensajero. ¿Cuál es el mensajero? Yohanan, Juan el inmersor, o Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, porque Yahweh mismo es el que va a venir, porque él mismo dijo: he aquí yo mismo iré, voy a ir, he aquí yo mismo estaré presente. Y aquí lo está ratificando. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. Vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis, llamado también el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Shebaot. ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando él, con mayúscula, se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentar a Yahweh holocaustos de justicia. Tenaz. Estos son textos mesiánicos, pero que hablan de un Mesías divino, no humano meramente, divino. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, vamos a mirar a Sofonías 3:15. Sofonías empecemos en el verso 14, dice: canta, oh capital de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, oh ciudad de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tu enemigo, y Yahweh, el Rey de Israel, está en medio de ti, y nunca más temerás el mal. Verso 17. Yahweh tu Elohim está en medio de ti, es héroe que salva, se gozará en ti con alegría y te renovará su amor, y se regocijará contigo con cánticos de alabanza. Ustedes, hermanos, recuerdan que yo siempre les he dicho y les he mencionado los textos de que el Eterno vino, Yeshua vino, que él mismo lo dijo en sus propias palabras: yo he venido a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él no se mantenía mucho en Jerusalén. Él a Jerusalén solamente subía en las fiestas, porque las fiestas apuntaban a él. ¿Dónde se mantenía Yeshua? Como decimos coloquialmente nosotros, ¿cuál era el mañanero de Yeshua?
el norte, Samaria, Jericó, Nazaret, Galilea. ¿Y cómo era la gente de Galilea? Territorio apache. Allá estaba lo peor de Eres Israel. Allá estaban los publicanos, allá estaban las rameras, allá estaban las prostitutas, allá estaba el bajo mundo de esa época, los delincuentes. Y toda esa gente, publicanos, toda esa gente, hermanos, del bajo mundo eran judíos de la casa de Israel. Por eso es que Yeshua se mantenía allá. Porque a él le preguntaron, maestro, mira, allá hay una gente, y él decía, no. Los aliviados, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y él no está hablando de enfermos físicos, está hablando de enfermos espirituales. Gente que andaba en tinieblas. Por eso es que la profecía dice, aquí Galilea, los gentiles, vio gran luz. ¿Cuál fue la luz? El Mesías cuando llegó a ellos, y porque el Mesías, Yeshua, se mantenía en esos lugares. ¿Ok? Pero de una salvación universal, no. Eso de la salvación universal, eso lo inventó el catolicismo también. Pero Yeshua vino solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a su propio pueblo que se había descarrilado completamente, y él vino por amor a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él vino por amor a los padres a cumplir lo que le había prometido a ellos, de que él no dejaría perder a sus descendientes. ¿Ok? Eso es tenaz, hermanos, muy tenaz. Muy tenaz. Entonces usted puede decir, bueno, ¿y nosotros qué entonces? ¿Nosotros qué? ¿Qué somos nosotros acá? Bueno, hay unos que son descendientes de las 10 tribus que fueron esparcidas por todo el mundo. Y hay otros que vienen de las naciones por revelación y por misericordia del Eterno, y en parte por decisión propia, que vienen a pedir salvación, a pedir entrar a la nación de Israel, a la nación del Eterno. Y eso siempre ha estado reflejado en las Escrituras. Casi nadie se ha fijado, por ejemplo, que cuando Israel salió de Egipto aquella noche, muchos egipcios se fueron con ellos. Les dijeron, oiga, nosotros podemos ir con ustedes. Claro, vengan, vengan. Moisés no les dijo que no. Vengan también. ¿Ok? Y se añadieron al pueblo y alcanzaron liberación. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces también a nivel general, muchos pueblos a través de los tiempos se han añadido al pueblo de Israel. Por eso Salomón, cuando él hizo su oración, cuando inauguró el templo, él incluyó en esa oración a las naciones y les dijo, cuando venga alguien de las naciones, tú lo recibirás en tu casa. Y luego lo ratifica en Isaías cuando habla del extranjero. A mí me gusta mencionar mucho ese texto o esa porción, porque esa porción, Isaías 56, dice, así dice Yahweh, guardad el derecho y practicad la justicia, o sea, la salvación, porque mi salvación está próxima y mi justicia próxima a ser revelada. Ojo con eso, hasta hablando del Mesías implícitamente. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán,
que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh no hable diciendo, ah, de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo, ni tampoco diga el eunuco, no, árbol seco soy, yo no tengo esperanza, porque así dice Yahweh, a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa, dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y a los extranjeros, ojo, que se unen a Yahweh para servirlo, ojo con la palabra servir, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, otra vez menciona la palabra servir, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte, o sea, Jerusalén, y se alegren en mi casa de oración. Tenaz, hermanos. Pues ahí están mencionados los extranjeros que llegan no solamente a creer en Yeshua, sino que guarden el mandamiento, que guarden Shabbat. Aquí hay un énfasis en el Shabbat. Yo siempre les he dicho a ustedes, uno de los primeros indicios o características de que una persona está en las raíces hebreas es cuando comienza a guardar Shabbat. ¿Ok? Cuando la persona comienza a guardar Shabbat, usted puede decir, esta persona está haciendo conversión al Mesías. En el cristianismo se pensaba diferente, que haya un converso, una persona convertida al evangelio, era una persona que dejaba de fumar, dejaba de robar, dejaba de hacer estas cosas y se bautizaba y empezaba a ir a la iglesia. Pero en la Torá, en la escritura, no es así. El indicio de que una persona realmente está adentro y que está empezando a caminar en la escritura es que crea en el Mesías, en Yeshua como Mashiach, y que comience a guardar Shabbat. El bautismo o el tevilá viene después. Pero el primer símbolo o el primer síntoma o la primera característica es guardar Shabbat. Porque hay gente que va a la congregación, pero no guardan Shabbat. No guardan Shabbat. Esa persona todavía no está dentro. No está dentro todavía, pero cuando ya empieza a guardar Shabbat, ese es el primer paso. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno. Hay un salmo 68:5. Identifica a Yahweh como aquel que desciende con las nubes del cielo. Eso está bueno. Ustedes saben que uno de los títulos que tiene el Yeshua también es hijo de la nube. Bar Nafli. Así se dice en hebreo. Hijo de la nube, Bar Nafli. El hijo de la nube. Nosotros lo sabemos porque en Hechos capítulo 1 está hablando de eso. Cuando Yeshua se fue, él ascendió en una nube. ¿Y qué dijo el ángel? Varones hermanos, ¿qué miran? No, miramos a nuestro maestro que se fue. Entonces el ángel les dijo, así como le habéis visto ir, así volverá en la nube. O sea, aquel acto, hermanos, vamos a demostrar aquí a través de esto, de este relato, de que Yeshua es el Mesías.
porque Yeshua fue tomado por una nube. Él se elevó de una forma sobrenatural. Se fue elevando, y cuando menos piensa, se fue con las nubes. Una nube lo cubrió y la nube se desplazó más hacia arriba. Y el ángel dijo, así como la habéis visto ir, así mismo volverá. Y hay un montón de textos proféticos que hablan de que Yeshua vendrá en las nubes, que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes en gloria. Pero también habla de que Yahweh vendrá en las nubes. Entonces un escéptico y un incrédulo dirá, entonces son dos los que vienen en nubes, y no pueden ser dos. Es el mismo. Isaías 68, 5. Perdón. Salmo 68, perdón. Salmo 68, 5. No. Este texto no está bien. A ver, hermano Freddy, usted que tiene ahí el texto dice, ¿Cuál es el texto? cantar a Yahweh, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos, el Yahweh es su nombre y alegraos delante de él. Alegraos delante de él. Cuando uno lee el texto, dice el que cabalga o el que viene en nubes. El asunto es que la palabra que está aquí es Arabot. Arabot. Hermano, Es el verso 4 del Salmo 68. 68. Pero el verso 4. Correcto. Ah, sí, está bien. Gracias, hermana. ¿Por qué en mi Biblia no está de esa manera? Le voy a aclarar ese asunto. Por ejemplo, el Salmo 23, donde dice, comienza Salmo de David. Yahweh mi pastor, nada me faltará. Cuando dice Salmo de David es el versículo 1. Entonces, aquí el versículo 1 es al director del coro, Salmo de David, Chirín, cántico. Entonces el verso 2 dice, levántate, Elohim, así. Entonces así está correcto. Pero muchos traductores o copistas omiten el primer versículo, lo ponen como un título, pero no como número de versículo. ¿Ok? Entonces por eso es que está desplazado el verso 4, que dice, cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, preparad camino al que cabalga las nubes. Ya es su nombre y regocijaos en su presencia. ¿Cuál es el detalle? Que la palabra Arabot, los que estuvimos en el estudio de los 7 cielos, que está en el estudio de los ángeles, uno de los cielos es el Arabot. Se llama así, Arabot. ¿Ok? O sea que el Arabot se está refiriendo también lo que está oculto detrás de las nubes. Aquí el traductor de esta Biblia textual puso la palabra al que cabalga en las nubes, pero en el texto original dice la palabra Arabot. Vamos a mirar. Aquí tengo un libro de los Salmos en hebreo español. 68.
Besadikin Yismehu Yalsu Lifne Elohim Vayasisu Besimha Shirul Elohim Samru Chemo Solu Laroheb Barbot Beyachemo Beilsu. Aquí menciona la palabra Arabot. Solu Laroheb Barabot. O sea, menciona el Arabot, no menciona la palabra Naf. O sea, la palabra Nafal mire usted cómo se entrelaza todo esto. Yo ahora les dije que la palabra que a Yeshua lo llaman el hijo de la nube, los rabinos, un título rabínico. El Bar Nafli, o sea, el hijo de la nube. Y menciona curiosamente la palabra Bar, no Ben, porque generalmente debiera decir Ben, o sea, hijo masculino. Pero menciona la palabra Bar, que es hija. Pero cuando se refiere al Mesías, es un título. Cuando dice Bar Nafli, hijo de la nube. Ahora, la palabra Nafal, Nafli o Nafal, que es la raíz de la palabra Nafal, o sea, nube. Cuando hablamos del estudio de los gigantes, cuando dice la palabra Nefilim, que esa palabra Nefilim está hablando de la palabra Nafal, viene de la raíz Naf, nube, que está hablando de los que caen de arriba, de las nubes, los que caen de las nubes, haciendo una referencia a los chamaín. Por eso la palabra Nefilim quiere decir los caídos de arriba o los que cayeron de las nubes, que está haciendo una referencia a los ángeles caídos. ¿Ok? O sea, es complicado de explicar, pero yo espero que me entiendan cuando habla de los Nefilim. Entonces, por eso a Yeshua se le llama Bar Nafli, o sea, el hijo de la nube. Pero también a él se le llama el que viene en las nubes. Ya hemos leído varios textos acerca de esa expresión, el que viene de las nubes. Entonces, este Salmo 68, 4, por eso dice, cantad al Elohim, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre, aquí pusieron sobre los cielos, en la traducción, pero sabemos que está hablando en el texto hebreo, dice Arabot, o sea, uno de los cielos, pero que hace referencia a las nubes, al que cabalga sobre las nubes. ¿Ok? Ahora, hay una palabra exaltar en español. Exaltar. En hebreo se dice solú. Exaltar en hebreo se pronuncia solú. Y mire usted cómo se entrelaza todo esto acá. En la fiesta de Sukkot, acordémonos de que hay una rama que se llama Arabot. Una rama. O sea, las ramas de sauce. Entonces, la palabra solú, exaltar, se deriva de la palabra selah, la cual habla de un nivel de exaltación a Yahweh que cada uno de nosotros alcanza. Por eso usted a veces lee los salmos
cuando termina un párrafo dice la palabra Selah. ¿Te ha visto? En los Salmos sale la palabra Selah. Y mucha gente ha dado explicaciones sobre por qué figura esa palabra ahí. Selah, Selah. Esa palabra Selah quiere decir exaltar, que viene de la raíz solú. Solú. El cual habla de un nivel de exaltación que cada persona alcanza cuando está adorando al Eterno. ¿Ok? Selah. Ahora, el nivel más alto de exaltación se llama solú, lo cual suena como la palabra un solo. ¿Qué es un solo, hermana Grace? Yo con el permiso de la hermana Grace, perdón, hermana Grace, la hermana Grace Pastor, ella sabe que es un solo, hermana Grace, bien puede. ¿Qué es qué? No le escuché bien. La palabra solo en música. ¿Un solo? Sí. Será cantar a una sola voz, es un solo. ¿A eso se refiere? O sea, cuando hay un grupo de cantantes, llega el momento en que solamente uno canta y los otros callan. El solista. Eso lo llaman un solo o un solista. En palabras modernas se les llama solista. Ajá, sí. Pero, como estamos hablando de los salmos, que los salmos son puras canciones de alabanza que se hacían en grupos, llegaba un momento en que todos cantaban al unísono, pero también había otro momento en que solamente cantaba el solo. Les llamaban el solo antiguamente. Hoy en día lo llaman el solista. Pero en asuntos de música corales o de orquestas grandes se llama solo. Solo, sí. Disculpe que lo interrumpa. Un solo también es una pieza musical única. Se le llama solista a la persona que canta solo acompañado de una orquesta, pero un solo también es una pieza única. Amén. Una pieza musical única. O sea, cuando uno escucha esas grandes orquestas de música clásica, sí, usted ve que todos cantan al unísono. No, todos tocan iguales. La armonía, la canción o la pieza musical. Pero llega un momento en que todos los instrumentos se silencian y apenas solamente hay uno que está tocando la flauta o el clarinete. Eso es un solo también, como dice la hermana. Sí, exactamente. ¿Se queda solo el saxofón o se queda solo la flauta o el violín? Correcto. Eso es un solo. Eso es lo que significa cuando en las Biblias que ustedes tienen, en Reina Valera también, donde dice la palabra Selah. Cuando termina un párrafo de un salmo, dice Selah. Okay. Eso es lo que quiere decir. Ahora, esa palabra, hermanos, increíblemente está relacionada con el Mesías. O sea, hay un rabino que explica que todos nos hemos quedado cortos con nuestro solú. O sea, con nuestra adoración personal, que es también llamado un solo, que es el Rey Mesías. O sea, el Eterno, según Baal Shem Tov, un rabino muy famoso, él dijo, a veces hay muchas barreras y tentaciones frente a nosotros. Mas, sin embargo, aquel que es llamado Hijo del Rey, quien es el Mesías, nos dice de que se puede adorar al Padre completamente a través del Mesías. Por eso cuando se dice que Él recibe toda la adoración, la alabanza, el poder y el señorío, cuando lo recibe el Mesías, es como si lo recibiera Yahweh mismo.
Por eso es que Jesús dijo en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. ¿Ok? Y por eso Pablo dice, y los comentaristas dicen también, de que el ser humano conocerá a Yahweh a través del Mesías. O sea, cuando nosotros entremos al reino y estemos allá en la eternidad, nunca pensemos que allá al fin voy a conocer a Yahweh, pero no como usted se imagina. A Yahweh se le va a conocer es a través del Mesías. Cuando usted ve al Mesías, es como ver a Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh en esencia es imposible verlo aún allá en la eternidad. ¿Por qué es imposible ver a Yahweh en la eternidad, en su esencia? Porque Él es una entidad, Él es algo, Él es un ser sumamente glorioso, poderoso, temible, terrible, teniendo en cuenta que el sol, mire usted la fuerza que tiene el sol sobre la tierra, y el sol delante del Eterno está oscuro, está opaco, delante del Eterno. Entonces, si el sol, que tiene tanta fuerza, tanto poder de destrucción sobre la tierra, está pálido delante, está oscuro delante del Eterno, hermanos, ¿qué fuerza puede tener el Eterno sobre nosotros los seres humanos? Nos destruiría completamente. No resistiríamos, hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso Él creó ese tabernáculo, esa figura que llamamos Mesías. Y por eso es que Pablo dice, y Yahweh estaba en Machía, o sea, en Reina Valera dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, la gloria, el kabod, se metió en ese cuerpo de unos 70, unos 65 de estatura. Toda la gloria estaba concentrada o está concentrada en Yeshua. Por eso Él es el mismo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios, Yahweh, fue manifestado en carne. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, vamos a otro texto. Hay un texto, dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, levantar calzada, recoger las piedras y alzar pendón a los pueblos. He aquí que Yahweh hizo ir hasta lo último de la tierra. ¿Y qué fue lo que dijo? Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su retribución. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Ok? Por eso la palabra solú, que también significa levantar o edificar, refiriéndose a la exaltación de aquel que cabalga sobre las nubes, sobre Arabot. Baruch Hashem. O sea, el verso 10 y 12 de lo que acabamos de leer del profeta Isaías está diciendo de que los habitantes de Yehudá necesitan prepararse para la venida del rey. ¿Ok? Para la venida del rey. Isaías 41:3. Por eso dice, barran el camino al pueblo,
levanten, levanten calzada, recojan las piedras, alcen pendón a los pueblos. He aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra y digan a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí viene tu Rey. Eso es una profecía, hermanos, hablando del Mesías cuando entró triunfante a Jerusalén. He aquí viene tu Rey. Tenaz. Por eso, repite la palabra. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh y aplanad el desierto, una calzada, un camino para nuestro Elohim. Usted sabe que la palabra camino quiere decir en hebreo derech, camino, derech. Ahora, utilizando una técnica exegética que se llama Gesará Chawa, vamos a entender lo que quiere decir la palabra solú. Solú. En el Salmo 68:5, la palabra solú está conectada con el Arabot, uno de los 7 cielos. Solú Arabot, que quiere decir en español exaltar al que cabalga sobre los cielos. Ok. Luego, en Isaías 43, Mislach, que también es Solú, que en hebreo, Mislach, Solú, quiere decir camino o calzada. En Isaías 62, 10 y 12 dice, Solú, Solú, Mesilach. Dice, levantad, levantad la calzada o el camino. ¿Qué es levantar el camino? Creer en el Mesías. Eso es levantar el camino. ¿Por qué quiere decir creer en el Mesías, hermanos? Porque acuerde que Yeshua mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si uno translitera estas palabras al español, no, al hebreo, está la palabra derech, camino. Y camino en hebreo no está hablando de un camino literal en el piso, sino que está hablando de una enseñanza. La palabra camino en hebreo, derech, quiere decir enseñanza. Increíble eso. Quiere decir enseñanza. Tenaz. Ok, vamos a parar acá. Vamos a descansar la mente un poquito. Porque esto hay que ir despacio. Y tengamos paciencia, hermanos, porque esto que estamos explicando es muy importante. Son textos y estamos demostrando que Yeshua es divino o que el Mesías es divino también. Amén. Y que no es meramente un ser humano, un hombre, el Mesías no va a ser solamente un ser humano. Eso lo dicen los rabinos ortodoxos que no creen en Yeshua para justificar su incredulidad y para justificar la forma de doctrina que ellos adoptaron, que se contradicen a sí mismos. O sea, no se contradicen tanto a sí mismos, sino que ellos contradicen la Torá. ¿Por qué? Porque habla de un Mesías que va a recibir kabod, malhut, o sea, gloria, honor, realeza, autoridad, poder. Entonces, eso contradice lo que ellos piensan acerca del Eterno. ¿Ok? Ignorando lo que siempre estamos enseñando, que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Desde que usted parta desde ahí,
no nos vamos a enredar y vamos a entender todos los textos aparentemente contradictorios para el que no cree. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno el miércoles mediante el cielo.